Hola, ¿cómo están? Hace un rato terminó la conferencia que dio nuestra ministra de Seguridad en conjunto con el ministro de Defensa. Ya eso es algo que verdaderamente me preocupa, porque hacía demasiados años que una cosa así con un ministro de Defensa y una de Seguridad da una conferencia de prensa hablando de seguridad ciudadana. Y de veras que me preocupa, porque atrasa por lo menos 30 años. Eh, Le costó demasiado a Latinoamérica eh, evolucionar y separar lo que es defensa de seguridad. Lo que para Estados Unidos fue tan sencillo con el Posse Comitatus Act, para nosotros nos cuesta y seguimos debatiendo sobre lo mismo. Es increíble. Eh, Verdaderamente lo que pretende Petri como una novedad y la anuncian así. Está todo escrito en la Ley de Seguridad Interior, que se encuentra vigente, absolutamente vigente, más viva que nunca. Ahí están las respuestas a lo planteado. No hay ninguna novedad en lo que propicia. Tenemos el artículo 27, es el apoyo logístico. Tenemos el empleo de los elementos de combate por parte de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Son los últimos tres artículos de la ley de seguridad interior. Que lean los decretos reglamentarios. Está todo regulado. No existe ninguna novedad. Lo que sí está claro es el hecho de que en todos los casos en los cuales se usaron las Fuerzas Armadas en temas que tienen que ver a la cuestión policial, se tuvo pésimos policías y además nos quedamos sin Fuerzas Armadas. Se quedaron sin Fuerzas Armadas los países que lo hicieron. Ejemplos eh, históricamente nuevos. Bueno, Plan Colombia y el Plan Mérida. Tanto México como Colombia usaron las Fuerzas Armadas para pelear contra el narcotráfico. ¿Y qué consiguieron? ¿Cuál fue el resultado? Verdaderamente, los resultados fueron lastimosos. Subieron los índices de violencia, subieron la cantidad de homicidios. En el caso de Plan Colombia se redujo la cantidad de territorio sembrado, pero no la cantidad de, de coca, de hoja de coca sembrada, porque por una cuestión se sembraron menos hectáreas, por una cuestión de avance tecnológico, y en la siembra tuvimos la misma cantidad de cocaína y la misma cantidad de amapola sembrada y de heroína producida. Eso sí, los militares que formaron parte perdieron su esencia como militar. Porque el ministro de Defensa pareciera que no sabe es de identidad militar, que es algo central en la función militar que tienen los militares profesionales. Es algo fundamental, central. Eh, no sé si verdaderamente, evidente, es claro que eso es algo que está siendo tenido en cuenta y que se lo desprecia o se lo considera como una cuestión menor. Eh, pero sería un error grosero, absolutamente grosero. Si no tienen función en las Fuerzas Armadas, hay que pensarlas. O hay que replantearse las Fuerzas Armadas como las tenemos. Si no hay presupuesto, hay que replantearlo. Lo que no se puede hacer es asignar funciones que le son diametralmente extrañas y que lo único que van a hacer es ensuciar toda la situación, terminar de empeorarlo. Y mucho menos si tenemos que tocar las normas, porque mejorar esta ley de seguridad interior es verdaderamente difícil. Solamente, y menos de esta perspectiva, solamente lo único que se puede hacer es estropearla, es manosearla, es... No, claramente no. Y en torno a los protocolos,
que se pusieron tan de moda en estos últimos tiempos. Lo único que estoy en condiciones de afirmar es que los protocolos son legislación infralegal, eh, con jerarquía de resolución, disposición, es decir, la más baja. Solamente aplican a los funcionarios del Ministerio de Seguridad si es que lo firma, lo ordena la ministra de Seguridad en este caso, y que no son de cumplimiento solo para los efectivos de las fuerzas federales, solo para los que están bajo su dirección. Y que no tienen alcance de una ley y que no pueden ir en contra de una ley, ni en contra de la Constitución, ni en contra de los tratados internacionales. Entonces puede hacer los protocolos que desee, los protocolos que sueñe, los protocolos que anhele, que puede pretender legitimar que un funcionario dispare por la espalda o que dispare a una persona sin identificarse, cosa que si no existe ningún protocolo ya, hasta la existencia de este último, de nuestro Ministerio de Seguridad, ya existía. Esos supuestos ya se dieron un montón de veces. Y existe jurisprudencia al respecto que los ampara. Nadie puede pretender que un policía exponga su vida o la vida de los demás, de la vida de las personas que va a resguardar, dando la voz de alto en situaciones donde solamente empeoría sus condiciones tácticas. Entonces, parece ser que se están desconociendo demasiadas cosas y se están tomando decisiones que lo único que hacen es inducir al error. Más que nada, me interesa hablarle a los colegas policías, a aquellos protagonistas de la seguridad. El hecho de que existan estos protocolos, a lo sumo, en el mejor de los casos, en una instancia administrativa les puede servir como atenuante. Pero en una instancia judicial no, porque un protocolo no puede facilitarme a hacer o facultarme a hacer lo que la ley me prohíbe. No puede hacerlo. El principio de la legítima defensa es, o, es medular y eso es lo que los policías deben conocer. Pues en esas condiciones, legítima defensa o estado de necesidad, en esas condiciones son las únicas en las cuales puedo utilizar su arma de fuego. Entonces, cesado ese riesgo de vida, no hay ministro que pueda autorizarte a usar el arma de fuego. No existe ese ministro porque carece de ese poder. Solamente se podría modificar esto mediante la sanción de una ley y la modificación de estos artículos en el Código Penal. Ese es el punto. Pasa que sistemáticamente parece que se empecinaran en hacer equivocar a los miembros de las fuerzas de seguridad. Y ahora en este caso, no conformes con eso, pareciera ser que quieren hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo usar? Volviendo a las Fuerzas Armadas, ¿cómo usarlas si no conocen nada de derecho procesal penal? Si no conocen la diferencia entre una contravención y un delito, o un delito y una falta. Si no conocen penal, derecho penal. Si no conocen nada en materia contravencional, ni de faltas. Verdaderamente. No están formados para eso. No es ni mayor ni menor. Es simplemente distinto. Ahora, que sigan siendo distintos. Y si no, formémoslo bien. Pero de veras que hay que hacer una reingeniería del sistema de seguridad. Porque el sistema de defensa no va a quedar absolutamente nada. Les puedo asegurar, no va a quedar absolutamente nada. Y respecto a la ignorancia en tanto desconocimiento, no lo utilizo en sentido despectivo, pero respecto al desconocimiento, mejor uso esa palabra, que tienen las Fuerzas Armadas en materia de cuestiones policiales, que puedo dar fe porque lo viví cuando ingresé en la Policía Metropolitana. Yo estuve en la cuarta promoción de la Policía Metropolitana. Hice la escuela con colegas que no eran colegas, que venían de
del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. Yo tengo un compañero que era submarinista, que era oficial, y era submarinista, oficial de la Armada y con esa orientación. ¿Se puede imaginar que no entendía absolutamente nada en las clases de derecho procesal penal, ni en las clases de penal? Otro compañero, infante de Marina. Bueno, pero en aquel momento, el ministro de Seguridad de la ciudad era Montenegro, y Montenegro había sido liceísta en el Liceo Militar General San Martín, si mal no recuerdo. Un liceísta, abogado, que después termina siendo ministro de Seguridad, claro, es que se mezclan las papas, las batatas, entonces son todo tubérculos, está lo mismo. Las zanahorias, no, no, no tiene nada que ver. Y verdaderamente eran un problema. Esta policía metropolitana, esta policía de proximidad, esta policía nueva, que toma policías con experiencia a miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso un liceísta entró, ingresó con nosotros, un oficial de reserva. Errores que se cometen que a nivel municipal no son tan dañinos, tan gravosos como a nivel nacional. Entonces, por favor, lo que les voy a pedir es, respiren, que vayan despacio, que no tomen decisiones apresuradas para dar un golpe de efecto, porque va a ser terrible para la sociedad, va a ser terrible para la República Argentina, va a ser terrible para las instituciones, sobre todo para las Fuerzas Armadas. Les mando un cordial saludo.